la misma cantidad de energía que utilizó para formarse. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Bien. Y a ese proceso de descomposición y con la liberación de la energía, lo conocemos como, en este caso, de la glucosa, ¿verdad? Glucólisis. ¿Está todo bien? O sea que sí, así mismo como dije. Bien. Bueno, el esquema es así. Una vez que se formó en este caso la glucosa, ¿verdad? Por la fotosíntesis, nosotros lo descomponemos con la idea de liberar la energía acumulada en esa molécula, ya en forma de ATP. Y a ese proceso de descomposición o de transformación, si quiere llamarle, de moléculas más complejas con liberación de la descomposición de moléculas más complejas y con la liberación de energía y los restos, que serían los anabolitos, a eso le llamamos glucólisis. ¿Para qué es importante la glucólisis entonces? Para obtener energía. Para obtener energía, claro, ese es el objetivo final. Claro, cumple otras funciones también, pero con fines más prácticos, lo que necesitamos es sacar la energía acumulada en esa molécula. Y una vez que sacamos, las células del organismo ya lo pueden utilizar. Y que se llama energía libre de Gibbs, ¿se acuerdan? En realidad, en este caso, se transforma en otra molécula que sería ATP. Y una vez que se hidroliza o se vuelve a descomponer el ATP, entonces ahí libera la energía. Entonces nosotros vamos a estudiar un poco cómo se van formando esos ATP por cada molécula de glucosa y cuántos de energía puede liberar una molécula de glucosa por el mecanismo de la glucólisis. 32 no era, doctor. Bien, entonces ya que entramos en ese detalle, vamos a convenir, o sea, por convención, en este caso nuestra, entre ustedes y yo, vamos a convenir de que el total por molécula sea 38. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es a convenir? Porque si ustedes leen otros libros, Leninger está claro, ¿no? Ya dice 38. Pero hay otros libros que dicen que es 32, otros dicen que es 34, otros dicen que es 36. Nosotros decimos 38 y hay otros que dicen 40. No Profe, alcanza pero ya 40. no sería tipo eso sumado con el transporte de electrones, tipo lo que se obtiene ya con esa reacción también. Es No, 38. 38 es ya desde glucosa hasta CO2 y agua. ¿Entiendes? Hasta el final ya, 32. Que después vamos a ver, vamos a ir desglosando por parte. Y esta parte es lo que quiero que ustedes atiendan muy bien, porque en el libro, o en los libros, está un poco desordenado, porque tienen que ordenarlo de una manera que sea pedagógico. Sin embargo, no es didáctico, no es muy didáctico que digamos. Entonces, yo particularmente, la forma en que yo le voy a mostrar, me parece, y creo que por la experiencia de los años anteriores, puedo sostener de que es más didáctico. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? O sea que no va a ser tan igual la secuencia como está en los libros, lo que vamos a desarrollar. ¿Estamos de acuerdo? Pero si ustedes entienden, no importa dónde esté en el capítulo del libro, si ustedes comprenden la dinámica, eso no va a ser ningún problema. Solamente hay que comprender la dinámica. Ahora, el que no atendió la clase y quiere leer del libro, yo les puedo asegurar que se va a embarullar.
¿Me comprende la idea, verdad? Sí, profe. Muy Sí, bien. entendemos, profe. Eso, muy bien. Sí, sí, usted, y por eso que cuando yo digo comprenden, ustedes lo que yo pretendo es que ustedes me digan sí o no. Si no entienden, ¿por qué le digo esto? Porque si ustedes leen solos el libro, se van a embarullar. Eso es lo que yo estoy seguro. Pero si leen comprendiendo lo que yo le estoy mostrando, no va a ser tanto así. Inclusive yo les puedo asegurar que con una lectura pueden ya aprender. Si es que leen, por ejemplo, esta noche o mañana más tarde. Pero si dejan una semana, por supuesto que ya va a ser otro tema. Bien, vamos a comenzar entonces. Entonces tenemos más o menos el concepto básico de lo que es la glucólisis. Ahora vamos a entrar aplicado directamente a los seres vivos. Y es la principal vía de utilización de la glucosa que puede ser de todos los seres vivos. Estamos hablando de todos los seres vivos. Puede ser en presencia de oxígeno, que se llama aeróbico, o en ausencia de oxígeno, que se llama anaeróbico. Y es común en todas las células. Hay células que tienen capacidad de hacer ambas cosas y hay células que tienen capacidad de hacer solamente una cosa. Bien. La glucólisis, para comprender mejor lo que vamos a decir, ocurre, bien, no olviden, no les dije, supongo que ya saben, ¿verdad? De que las células están compartimentalizadas, ¿cierto? O sea que hay un compartimiento, por ejemplo, que se llama citoplasma, un compartimiento que se llama núcleo, otro compartimiento que se llama mitocondria, otro que se llama aparato de Golgi. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay reacciones bioquímicas que solamente va a ocurrir en el citoplasma o solamente en mitocondria o en algunos casos comunes, pero es importante entender de esta manera. Y luego ya lo ubicamos nomás en dónde ocurren estas reacciones y va a ser mucho más fácil. ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, la fermentación anaeróbica, o sea que no hay oxígeno, es una ruta por la cual varios microorganismos obtienen energía de diversos nutrientes. Ahora, no solamente microorganismos, porque los glóbulos rojos, por ejemplo, también obtienen de forma anaeróbica. Por eso que es muy importante entender este detalle. ¿Y por qué? Y porque los glóbulos rojos no tienen mitocondria, no tienen núcleo, o sea que es un globo. O sea que por ponerlo así, solamente tendrían citoplasma. Y si la fermentación no ocurre en el citoplasma, bueno, espectacular para los glóbulos rojos. ¿Comprende la idea, verdad? Muy bien. Entonces, el producto final de la fermentación o la glucólisis anaeróbica o la glucólisis en general, después les voy a mostrar ahora un detalle que es muy importante que comprendan porque acá vamos a desmitificar también un detalle, que así como nos enseñaron en los colegios, no era tanto así. ¿Se acuerdan cómo habíamos hablado de la reacción del hidrógeno más oxígeno? No es precisamente, no siempre va a dar agua, sino necesita un elemento. Sí, escucho. Sí, y ahora les vuelvo a decir. Es decir, este, desde el punto de vista etimológico, ¿saben lo que es la etimología, verdad? ¿O no? El significado de las palabras de acuerdo al contexto, así como, por ejemplo, estudiamos la raíz, por ejemplo, de la glucosa, sería gluco, y lisis, que sería ¿cómo se llama? El complemento.
Entonces, dice glucólisis. Entonces, etimológicamente significa descomposición de la glucosa. ¿Entienden la idea, verdad? Bien. Entonces, desde ese punto de vista, anaeróbico y aeróbico es correcto. Pero hay un problema en que la glucólisis en sí es independiente de la presencia o no del oxígeno. La glucólisis. Voy a explicar ahora por qué con un cuadrito para que entiendan mejor. Pero el concepto quiero que manejen. La glucólisis es independiente del oxígeno, presencia o ausencia. A no ser que lo llamemos glucólisis en el contexto general. Entonces ahí no hay nada que decir. Pero la glucólisis en sí es una parte nomás, porque después viene, sería la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs, después vendría la cadena de transporte de electrones, y ahí recién termina el proceso. Pero la glucólisis es la primera parte, y ocurre siempre en citoplasma. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, voy a poner un cuadro para que nos entendamos. A ver, que después vamos a poner, pero ya que preguntaste, voy a poner en presentación a ver si se ve. Si no se ve, me dicen y pongo así nomás. ¿Se ve algo ahí? No está en presentación. No está en presentación. Bueno. A ver, tengo que dejar de compartir. Al F. Yo puta Daniel. Al S. Así, punto. Ahí me dice no sé qué cosa, una conversación me sale. Acá dice voy a dejar de compartir. Ahí. Y ahora vuelvo a compartir. Sí, profe. Ahí sale otra vez esto, ¿verdad? Y si pongo esto, sale igual, ¿verdad? ¿Qué ustedes ven ahí? O sea que ustedes no ven nada, luego. Sí. Sí, bueno, eso. Solamente que yo le quería mostrar porque le quería comentar a medida que va progresando esto, ¿ven? Porque esta es una presentación así por etapa, ¿ven? Y le quería ir comentando la diferencia, que no existe diferencia entre si hay oxígeno o no hay oxígeno. Bueno, y lo que quiero saber si ustedes lo que ven ahí dice ahí en presencia de oxígeno, y acá hay una molécula de glucosa con 2 ATP, dice glucólisis y una flecha aquí. ¿Ustedes ven eso, verdad? Sí, se ve todo. Sí, se quedó quieto. Sí. Lo que quiero es que a medida que yo voy hablando, voy a ir habilitando, por decirlo así. Más cosas, ¿entienden? No quiero que aparezca todo junto porque si no, ustedes ya van a, como esto hace como una novela y vos ya ves el final y ya no hay gusto de irme. Pero ya ¿Entienden? vemos todo, profe. Falta el... Sí, Está todo junto. O sea que no sí. es que va apareciendo como a mí. No, todito ya está. Bueno. Entonces, ya a mí nomás lo que me aparece así por... Voy a poner todo yo entonces Bueno, y esto es lo que ustedes van a encontrar en los libros, o en el libro de Leninger, el libro que ustedes lean. Recomendable era Leninger. Pero ustedes ven ahí, acá dice... La misma imagen no se mueve. Sí, la misma imagen. Ahora estoy moviendo, sí. Bien, lo que quiero decir es, ustedes ven acá, por ejemplo, presencia de oxígeno, después dice glucólisis, oxidación del piruvato, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones. Así ustedes ven, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ya es suficiente, entonces. Con eso ya es suficiente, no vamos a complicar más. Bien, entonces, vamos a suponer
que hay una, vamos a estudiar por molécula la glucosa porque esa es la única forma, no vamos a poder estudiar todo junto. Una molécula de glucosa para que pueda ser utilizado necesita de entrada, utilizar 2 moléculas de ATP. O sea que la energía de 2 moléculas de ATP es lo que necesita para que se forme, mejor dicho, para que empiece el proceso de la glucólisis. Y este proceso de la glucólisis va a producir 4 ATP. Es decir, que se usó 2 y se produjo 4. Entonces, ¿el neto cuánto es? O sea, ¿cuánto es lo? 2. ¿Cuánto? 2, El claro. neto, 2. Claro, porque al final vos, es como si fuera que yo te doy un, o sea, que mejor, vos compras un número de la lotería por 10.000 y después ganaste 20.000. ¿Cuánto es lo que ganaste? 10.000. 10.000, muy bien. Esto es así, igualito. O sea que vos tenés acá 2 ATP, que representaría tu 10.000 por la compra de la lotería, y al final ganaste 4 ATP, que sería la diferencia, que sería los 20.000. ¿Comprenden? Sí, profe. Bien. Sí, doctor. Esto es lo que se llama la glucólisis. Y acá se produce 2 moléculas de agua más 2 moléculas de NADP, NADH. Esto sería el final de la glucólisis. Y esto ocurre en el citoplasma. ¿Qué era ¿Comprende? NADH, profe? Niacina de dinucleótido reducido. Sería la vitamina B2. Es una vitamina esta, ¿sí? Pero que se produce reducido. Después vamos a ver ahora para qué sirve eso. Es decir, que este es el producto final de la glucólisis más un piruvato. O sea, sería 2 moléculas de piruvato. El piruvato, de por sí, otra vez se oxida y va a liberar otra vez 2 moléculas de NADH y 2 moléculas de CO2. Ven que aquí todavía no hay oxígeno en ningún lado. No aparece oxígeno por ningún lado acá. La primera parte, hasta la oxidación del... El piruvato se oxida en acetilcoenzima A e ingresa al ciclo de Krebs. ¿Ven? Este ciclo de Krebs que tiene más o menos 9 etapas, que al completar una vuelta, él libera 2 FATs, que sería otra vitamina transportadora de electrones, 6 NAD, pero esto ya ocurre en mitocondria, en la luz mitocondrial. 4 moléculas de CO2 y 2 ATP. Acá tampoco se observa ni una molécula de oxígeno. Luego, los residuos del ciclo de Krebs, como el NAD y el FADH, van a la cadena de transporte de electrones. ¿Ven? Y ahí recién participa el oxígeno. Acá está. ¿Ven? ¿Se ve el oxígeno acá, verdad? Sí, profe. Re escondido nomás está porque no vemos tu puntero. Ah, no. Bueno. El lado izquierdo de la pantalla, donde dice glucosa. ¿Ven la glucosa, verdad? Ahí arriba. Sí, profe. Bueno, y abajo, muy abajo, donde dice cadena de transporte de electrones, a la izquierda de ellos hay una flecha verde y al lado hay un oxígeno amarillo. Se ve, profe. ¿Se ve? Muy bien. Ahí recién participa el oxígeno. Fíjense que la glucólisis en realidad es hasta acá nomás, hasta la primera parte, la primera flecha negra que ustedes ven ahí. Hasta ahí nomás es glucólisis. Después se llama ya oxidación del piruvato. Después sigue la flecha negra hacia abajo y se llama ciclo de Krebs. Sigue las flechas negras hacia abajo y se llama cadena de transporte de electrones. Y ahí recién participa el oxígeno. Es decir, que si yo voy a decir que la glucólisis, si depende o no depende del oxígeno, no depende. Porque acá está claramente, que hasta acá nomás es. Y vamos a poner entonces el otro esquema. El rendimiento total
38 ATP. Es decir, acá tenemos 2, arriba tenemos en la glucólisis propiamente dicho, producimos 2, en el ciclo de Krebs producimos 2, sumado a 4, y en la cadena de transporte de electrones se produce 34 ATP. En total, sumado da 38 ATP. Pero ya hasta el final. Bien. Si analizamos en ausencia de oxígeno, la glucólisis da lo mismo. 2 ATP y va a producir 4 ATP. Y va a producir, en vez de producir piruvato, va a producir lactato. Esa sería la diferencia. ¿Se entiende la idea, verdad? Bien. Sí, profe. Y el rendimiento total es de 2 ATP. Entonces podemos concluir nosotros de que la glucólisis es independiente de la presencia del oxígeno. O sea que ese anaeróbico y aeróbico es pedagógico. No es real. Ahora, para que la glucólisis continúe hasta el ciclo de Krebs, necesitamos sí la presencia de oxígeno. Pero no participa el oxígeno, sino que, bueno, voy a explicar cuál es la característica del oxígeno para que nos entendamos. Si ustedes recordarán por química, los dos elementos más electronegativos de la tabla periódica, ¿recuerdan? Cloro, flúor. Está flúor y después ya está oxígeno. Así era. O sea que el flúor es el más electronegativo y después ya está el oxígeno. O sea que el segundo más electronegativo de la tabla periódica es el oxígeno. Muy bien. ¿Qué significa ser electronegativo? Significa que tiene una alta Tendencia capacidad. a captar electrones. Muy bien. Es decir, que el oxígeno actúa como un imán. Ustedes imagínense como un imán, ¿verdad? No es tanto así, pero bueno. Vamos a imaginarnos que es como un imán para los electrones. Es decir, que el receptor final del metabolismo siempre es el oxígeno para los seres vivos aeróbicos. ¿Comprende la historia, la idea? ¿Se acuerdan que yo le había preguntado, ¿y para qué sirve el oxígeno? ¿Para qué nosotros respiramos oxígeno? Y ustedes me dicen, claro, para meter en los pulmones, pasa la sangre y después va a los tejidos. Y hasta ahí quedamos el relato, ¿verdad? Bueno, ahora sí podemos saber para qué sirve. Sirve para recepcionar los electrones producidos en la descomposición de la glucosa en este caso. Y en ese caso es aeróbico. ¿Comprende la idea, verdad? Sin embargo, si fuera anaeróbico, al descomponer la glucosa que se convierte en 2 moléculas de lactato, la oxidación de la glucosa al final, su receptor no es el oxígeno, sino su receptor son los dióxidos de carbono. Y por eso se le llama anaeróbico. ¿Entienden la idea, verdad? Más o menos, profe. Voy a poner otra vez la figura ahí, pero chiquitito nomás ya para no complicar, ¿sí? Entonces, fíjense acá, ahí ven mi cursor, ¿verdad? Ahora sí, profe. Bueno, la glucosa se va a oxidar, ¿verdad? Va a utilizar 2 moléculas de ATP para empezar, se va a convertir en 2 moléculas de piruvato, el piruvato se va a volver a oxidar y se va a convertir en 2 moléculas de acetilcoenzimada y va a entrar en el ciclo de Krebs, ¿ven? Acá. ¿Qué es lo que se está produciendo acá? Se está produciendo transportadores de electrones. Acá está dos transportadores de electrones, otros 2 transportadores de electrones. Esto es, a nivel citoplasmático se produce 2, a nivel mitocondrial ya se va a producir 2, 4,
10. Los 10 son transportadores de electrones. ¿Comprenden? Y ese transportador de electrones va a traer aquí los electrones. Aquí. ¿Y a quién le va a entregar? Al oxígeno. Por eso se le llama, al proceso se le llama aeróbico. Pero la glucólisis era hasta acá nomás. Hasta acá. ¿Ven? Hasta la flecha, la primera flecha negra que ustedes ven acá arriba. Hasta ahí nomás es la glucólisis. Después ya se llama oxidación del piruvato. Después ya se llama ciclo de Krebs. Y después ya se llama cadena de transporte de electrones. Ahora, no, difícilmente vamos a encontrar solamente glucólisis, sino vamos a encontrar todo esto si es que tienen todo. Si tiene mitocondria y si tiene oxígeno la célula, se va a completar la cadena. O sea, completo hasta allá, hasta el final. Y el rendimiento total por cada molécula de glucosa sería 38 ATP. ¿Está todo bien hasta ahí? ¿Cuál es el objetivo final de la glucólisis? Producir transportadores de electrones para entregarle ¿a quién? Al oxígeno. ¿Ven? Para eso nosotros respiramos. Porque si no estuviera este oxígeno acá, el proceso terminaría acá. Y el rendimiento por cada molécula de glucosa sería 2 ATP. ¿Ven la diferencia? 36 ATP la diferencia. Contra 2. ¿Está todo bien? A este proceso, el proceso de la derecha, donde dice fermentación, se llama anaeróbico. Su producto final es CO2 y etanol, más 2 moléculas de lactato. ¿Sí? Sí. ¿Dónde está el primero? Que parece un vasito. Y ese es el que yo apreté hace rato. No entro, no sé por qué motivo. Porque en realidad esto, así como está diseñado, que aparezca por partes, así, a medida que yo voy relatando va apareciendo, se entiende un poco mejor, ¿verdad? Pero de cualquier manera, no es tampoco la gran cosa, ¿verdad? Fíjense lo que le estoy diciendo. Entonces, lo que yo quiero que comprendan bien es que nosotros vamos a estudiar en este esquema. Vamos a hacer la glucólisis, después vamos a estudiar la oxidación del piruvato, después vamos a estudiar el ciclo de Krebs, después vamos a estudiar la cadena de transporte de electrones. Hasta completar, ¿está bien? Este prácticamente ya no lo vamos a estudiar, porque fíjense que los glóbulos rojos no producen alcohol, por ejemplo. ¿Se entiende la idea? Solamente lactato y CO2. Porque si no, pues, si nosotros sabemos que hay más o menos un promedio de 5 millones de glóbulos rojos circulando. ¿Y qué pasaría si todos los 5 millones producen etanol? Y siempre andaríamos borrachos nosotros. Si comemos exactamente. Y eso no ocurre. O sea que si esto fuera cierto, lo que ocurriría, por ejemplo, es, qué sé yo, no vamos a poder comer pan o panes o galletas o tortas. No vamos a poder comer ¿por qué? Porque el producto final, uno de los productos sería etanol. Y eso nosotros no lo producimos. Eso sí solamente ocurre en los microorganismos. A ver, ¿conoce usted la famosa chicha? La bebida esa. Creo que es del Perú o algo así, originario. Que vos le pones la cáscara de piña en agua y le pones azúcar y tapas. Y deja 2 días ahí. Y después a los 2 días acá y colás y toma. Alcohol. Y sale todo burbujas y como que Por la espuma. fermentación.
Por la fermentación, claro. Y produce alcohol y CO2. El CO2 es la burbuja, es la espuma. ¿Comprenden? Ustedes pueden hacer eso en su casa si quieren, ¿verdad? No hay necesidad que hagan 1 litro. Para probar nomás. Ustedes pueden agarrar la cáscara de la piña, le ponen en el agua, le ponen azúcar y tapan. Y dejan 2 días ahí. Y van a ver que va a formar espuma ahí arriba, que es el CO2. Y luego el agua tiene alcohol. O sea, si tomas mucho te va a emborrachar. Sencillo. Bien. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Algunos hongos sí. Sí, todos aquellos que tienen la capacidad fíjense que puede ser facultativo esto. Por ejemplo, ¿saben lo que es facultativo, verdad? Lo que estudié en la facultad. Facultativo es cuando es de voluntad propia. Por ejemplo, los anfibios son facultativos. Es decir, que cuando entran bajo el agua, ellos ya saben que no va a tener oxígeno suficiente. Por lo tanto, quiere decir que su nivel de energía va a tener que disminuir muchísimo para poder soportar vivir bajo el agua. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que va a disminuir? Y acá está la explicación. Porque esto tiene un rendimiento de 2 ATP y esto tiene un rendimiento de 38 ATP. ¿Comprende la idea, verdad? Eso. Todos entienden eso, ¿verdad? Porque solamente uno me dicen que sí, ¿verdad? Pero si todos Sí, profe. entienden eso. Bien. Así mismo. Por parte no vamos a hacer. Pero en esa secuencia. ¿Se entiende, verdad? Y en los libros no está en esta secuencia. Está en los libros. ¿Cómo? Sí. Y en los libros, no recuerdo un poco el orden que está como tal, ¿verdad? Pero en los libros mezcla un poco eh, este, la ¿ah? Claro, pero fíjense que nosotros ahora vamos a tirar glucólisis y este es el proceso hasta el final de la glucólisis. Después, si nosotros aprendemos bien esto, porque esto vamos a hacer etapa por etapa, ¿verdad? O sea que la glucólisis, les voy a mostrar una parte para que entiendan lo que quiero decir. Ven, acá está la glucosa. Acá ya le metemos nosotros la enzima, ¿se acuerdan? Que habíamos estudiado las enzimas. La isoquinasa más una molécula de ATP más magnesio va a producir esta molécula que se llama glucosa 6-fosfato y que tiene una energía libre de menos 16.7 kilojoules. Ven que acá nosotros ya utilizamos todo lo que es todo lo que habíamos estudiado ya. Enzimas, estudiamos, ¿cómo se llama? Bioenergética, estudiamos estructura de la glucosa y acá se aplica todito. Es decir, que esta primera reacción, ¿ven? Esta primera reacción está representado aquí, ya todo junto. Y la glucólisis, acá ya se pone glucólisis solamente, pero nosotros vamos a estudiar parte por parte. Ya que, ¿qué pasa? Aquí, glucosa 6-fosfato. ¿Qué pasa con la glucosa 6-fosfato? Pasa a fructosa 6-fosfato. ¿Qué pasa con la fructosa 6-fosfato? Pasa a fructosa 1,6-bifosfato. ¿Qué pasa? ¿Entiende la idea, verdad? Sí, Y profe. ahí le incorporamos también las enzimas que participan. Esa es la idea. ¿Está todo bien? Sí, profe. Por eso que quiero que comprendan perfectamente este proceso. Porque entonces, ven que ahí como 4 o 5 láminas ya pasé y todavía no pasamos nosotros en glucólisis, de glucólisis. Todavía no pasamos acá. Acá todavía estamos. Pero en forma detallada. ¿Por qué necesitamos, a ver, por qué necesitamos nosotros aprender en forma detallada? Si bien ustedes probablemente
cuando ya sean médicos, no se van a acordar más de esto así detalladamente. Pero sí algunos conceptos básicos, como ser, por ejemplo, que la glucólisis puede estar aumentado o disminuido dependiendo de la ocasión en el paciente o en la persona por ausencia o disminución de magnesio. Es decir, si vos querés diagnosticar diabetes, tenés que medir primero el nivel de magnesio. Electrolito. Electrolitos, si vos pedís electrolitos, te van a hacer sodio, potasio y cloro. Pero si vos pedís magnesio, te van a hacer magnesio, que es también un electrolito, ¿verdad? Pero está estandarizado de que si vos pedís electrolitos, así en forma genérica, te van a hacer sodio, potasio y cloro. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, doctor. No, vamos a suponer que yo voy a ser el paciente, ¿sí? Voy a ser el doctor. Y entonces me voy a consultar contigo y digo, estoy un poco, a veces me mareo, a veces mi presión está un poco alterado, eh, y soy sedentario y bla, 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 y un montón de cosas. Bueno, muy bien. Ahora te vamos a hacer tu laboratorio, ¿verdad? Y dentro de eso me hacen, le pedí que se haga glucosa en sangre, ¿cierto? Y sale, por ejemplo, sí. Ah, entonces, y sale más o menos 105, ¿verdad? El corte actualmente es en 100, ¿sí? O sea que 105 ya sería, por decirlo así, ya tendería a ser diabetes. Prediabetes. A mí no me gusta llamarle prediabetes porque hay discusiones todavía si se le puede para llamar prediabetes o este, ¿por qué eso sucede? Y porque ocurren varios episodios que pudieran desencadenar la misma condición. Por ejemplo, a lo que voy. Eh, entonces, si vos ya le podés dar, o sea, hacer ejercicio, comer saludablemente frutas, suspender carbohidratos, y a eso le tenés que agregar magnesio para que tome cloruro de magnesio, ¿verdad? Que le va a ayudar no solamente al paciente a equilibrar su nivel de glucosa en sangre, sino también el tránsito intestinal va a regular todo. O sea que no es que solamente para eso sirve eso. Pero bueno, en este caso en particular, nosotros necesitamos entonces medirle su magnesio, porque el magnesio, ¿ven? Es un cofactor importante para que la exoquinasa convierta la glucosa en glucosa 6-fosfato. Si esto se vuelve lento, adivinen cuál de las moléculas se va a acumular. Glucosa. Y cuando nos decimos nosotros que aumenta el nivel de glucosa, como en este caso que voy a poner otra como ejemplo, me midieron y yo 105, es probable que acá esté el problema. ¿Se entiende, verdad? Si con eso no mejora, bueno, evidentemente tenemos que tomar otras acciones, pero no apresurarse porque probablemente aquí tendríamos un pequeño inconveniente. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿Y cuánto debería tener normalmente en el laboratorio, profe? O sea, en el resultado normal. El resultado normal de magnesio o de Sí, glucosa. sí, de magnesio. De magnesio es de 1.2 a 1.9. O sea que si vos tenés 1, ya está por debajo. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. Entonces, sí, claro, el cofactor, por ejemplo, y completar, magnesio se pone, por ejemplo. O, por ejemplo, puedo preguntar cuáles son los elementos para transformar en la glucólisis. Para transformar la glucólisis, mejor dicho, la glucosa en glucosa 6-fosfato. Y todo eso tiene que poner ATP, magnesio y isoquinasa. O glucoquinasa si es que en el caso de que sea glucosa nueva.
Si ponen glucoquinasa no está mal. Y si ponen hexoquinasa tampoco está mal. Solamente que la glucoquinasa es exclusivo para la glucosa y la hexoquinasa para todas las hexosas. Esa es la diferencia. ¿Está? Sí, profe. Muy bien. Bueno. Si ustedes comprendieron ya esta parte, entonces vamos a pasar a la otra parte. Bien. Todos los productos intermediarios desde la glucosa al piruvato son fosforilados. ¿Qué significa fosforilar? Y significa que se incorporó dentro de la molécula un fosforilo. Bueno, algunos libros aparecen como fosfato. Hay una contradicción ahí, sobre todo Blanco, si mal no recuerdo, dice fosfato. Lo más lógico es que sea fosforilo. Hay una diferencia muy grande entre fosfato y fosforilo. Que después le voy a mostrar ahora. Porque ahora no sé dónde está. O sea que generalmente pues esto yo doy presencial, entonces ¿qué es lo que sucede? Escribo nomás y ya está. Solucionamos el problema. ¿Comprende? Ahora no puedo escribir porque no sé. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Se acuerdan que le había dicho yo que para que la glucosa sea utilizada por las células, sí o sí tienen que fosforilarse? ¿Por qué? Y porque la glucosa es de difusión pasiva en la membrana celular. Es decir, que entra y puede salir otra vez sin que sea utilizado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ya está fosforilado y eso queda anclado dentro del citoplasma de la célula? Por lo tanto, la única vía es la utilización, ya sea para formar glucógeno o para formar energía. Pero se tiene que utilizar. ¿Se entiende la idea? Mientras que no se fosfora, para que ya no salga la célula. Exactamente. Es como anclar ahí, ¿verdad? Es una forma de decirlo. Yo nomás, no sé si algunos libros dicen de anclar, pero el concepto es lo que quiero que se maneje, ¿verdad? Bueno, viste que cuando vos estás dando clases, pues no hay, lo que uno pretende es que se entienda, no que se empiece a investigar la semántica y la no sé qué cosa de lo que uno dice, sino que se entienda, ¿ya? Realmente muchas veces a mí no me importa tanto la semántica ni los otros elementos del idioma, sino lo que yo quiero que se entienda. Así de sencillo. Bien. Como ya dijimos, todo esto, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a hacer así. Vamos a ver así, sin las enzimas, sin los cofactores, sin nada. Solamente vamos a ver en qué parte de la glucólisis se utilizan estos dos ATP que figura acá. Acá está, ¿sí? ¿En qué parte? ¿En qué momento se utiliza? Y ya dijimos que es en el primer momento, pero esa es una molécula nomás, ¿sí? O sea que la glucosa se va a convertir en glucosa 6-fosfato cuando se hidroliza o aporta la energía suficiente, la hidrólisis del ATP, y se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Esta reacción, si ustedes ven acá, tiene una sola flecha y hacia abajo. Eso indica de que es irreversible, es decir, que la glucosa 6-fosfato nunca más se va a convertir en glucosa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Acá ni siquiera cuestionamos todavía el tema de las enzimas ni otros cofactores. Solamente la energía, ¿ven? La glucosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 6-fosfato. Si ustedes se fijan aquí, hay una flecha que baja y otra flecha que sube. Lo que significa que esto es intercambiable. Quiere decir que la fructosa 6-fosfato se puede convertir fácilmente en fructosa 6-fosfato en glucosa 6-fosfato y viceversa. Eso significa estas dos flechitas. Sería la segunda reacción. Luego, esta fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bifosfato.
Y aquí es donde se utiliza la segunda molécula de ATP. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? ¿Ven? Aquí. Para que la glucosa se convierta en glucosa 6-fosfato, necesita de 2 moléculas de ATP. ¿En qué parte del planeta se utiliza eso? El primero en la primera reacción y el segundo en la tercera reacción. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes se fijan, en los lugares donde se utiliza ATP, la reacción es irreversible. Reversible. Bien, ¿de qué depende la reversibilidad o la irreversibilidad de una reacción? El ATP. ¿Por qué el ATP? Bueno, ahí es fácil decir ATP porque ahí aparece ATP, lo único diferente. Pero ¿por qué ATP entonces? Por la utilización de energía. Por la energía. Es decir, que esta fructosa 1,6-bifosfato para convertirse en fructosa 6-fosfato necesita más energía de lo que se produjo acá. ¿Comprenden? Lo que se liberó acá no es suficiente como para volver real. Entonces esto para convertirse necesita hacer un puente, por ejemplo. Si se va a convertir, en los libros van a encontrar con el nombre de Shunt. S-H-U-N-T, Shunt. Y se va a ir por acá y se va a convertir. Pero así reversible ya no es. ¿Comprenden la idea, verdad? Muy bien. Y fíjense un detalle también, que cuando la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato, lo que sucede es que es reversible, porque en el fondo esto es un isómero, son isómeros, este isómero de este y este isómero de este. ¿Entienden? Una isómera. Muy bien, exactamente. Claro. Muy bien. Sigamos. Luego la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Por qué bifosfato? Y sencillo, ¿eh? Fíjense que acá tenemos un fosforilo y acá tenemos otro fosforilo. Entonces es bifosfato. ¿Entienden la idea, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Y glucosa 6-fosfato, acá está la glucosa, tiene uno nomás, ¿ven? Y está en el carbono 6, por eso es 6-fosfato. Y este está en el carbono 1 y el carbono 6, por eso es 1,6-bifosfato. Muy bien, la fructosa 1,6-bifosfato se va a hidrolizar y va a formar dos. Vamos, Juan. La fructosa 1,6-bifosfato se va a hidrolizar y va a formar 2 moléculas de 6 carbonos, mejor dicho, de 3 carbonos. Gliceraldehído 3-fosfato más dihidroxiacetona fosfato. O sea que este sería gliceraldehído. ¿Ven? 1, 2, 3 carbonos. Si es alcohol, era una glicerina, ¿verdad? Si tuviera 3 OH aquí, sería glicerina. Pero ¿qué pasó con el alcohol de la glicerina? Y se oxidó a aldehído. Por eso se llama gliceraldehído. ¿Ven? No es que sea un nombre así arbitrario, no se sabemos ni por qué se llama gliceraldehído, no. Entonces se llama gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y por qué 3-fosfato? Y porque está en el carbono 3. Carbono 1, carbono 2 y carbono 3. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Y esto se llama dihidroxiacetona. Ven que acá no se pone número del fosfato. Porque el que se formó, el que se oxidó, es el carbono 2, no el carbono 1. Ven que acá se oxidó el carbono 1. Por eso es aldehído. Pero ¿qué pasa cuando un alcohol secundario se oxida y se convierte en cetona? ¿Ven? Por eso se llama dihidroxiacetona fosfato. Y acá está el fosfato. ¿Ven? Y no se pone ya número.
Porque el grupo carbonilo está en el medio. Da lo mismo que el fosfato esté acá o que esté acá. Siempre va a ser 1. Entonces no se pone ya. ¿Quién no entendió esto? ¿O quiere que le repita? Porque este es el inicio Profe, para entender. en la última parte lo que, si puedes repetir, por favor. Estamos de acuerdo, ¿verdad? De que la glucosa y la fructosa son hexosas, ¿sí? Sí, Esa es la profe. diferencia. Mejor, esa es la similitud. 6 carbonos. Muy bien. Uno tiene aldehído y otro tiene cetona. Por eso es fructosa y glucosa. O sea, acá lo que se aprendía, acá lo que se aplica a lo que se aprendió en la estructura de los carbohidratos. Bien. Si son de 6 carbonos y se parte por la mitad, va a liberar 2 moléculas de 2 carbonos. Quiero decir, de 3 carbonos. Uno que se va a llamar gliceraldehído 3-fosfato, que este es el dibujo que le representa, y dihidroxiacetona fosfato, que es el dibujo que le representa el que está en rosadito. Bien, ¿por qué se llama gliceraldehído? Y decíamos que el alcohol de 3 carbonos con 3 OH se llama glicerina, ¿se acuerdan? Sí, profe. Si el carbono 1 de la glicerina se oxida, se va a oxidar, lo máximo que se puede oxidar es hasta aldehído. No se puede oxidar acetona porque no es alcohol, es un alcohol primario, el carbono primario, ¿ves? Entonces tenemos acá el 3 carbono que sería la glicerina, este que se oxidó a aldehído, entonces gliceraldehído, ¿ven? Fosfato, en el carbono 3, 3 fosfato. 1, 2, 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. La dihidroxiacetona, ¿por qué se llama dihidroxiacetona? Y porque en vez de oxidarse el carbono 1 de la glicerina, se oxidó el carbono 2. Y eso se puede oxidar hasta cetona, no puede ser hasta aldehído. Entonces, sigue llamando gliceraldehído, ¿verdad? Pero es de la rama de la cetona, entonces se llama dihidroxiacetona fosfato. ¿Y por qué ya no se le pone número al fosfato? Y porque resulta que aquí está el grupo carbonilo, en el carbono 2, por lo tanto da lo mismo que el fosfato esté aquí o que esté aquí, siempre va a ser 1. ¿Entiende la idea, verdad? Y Sí, al profe. ser no hay necesidad de ponerle entonces número. Si no va a alterar nada, no se le pone número, ya está. En este caso no iba a alterar nada. Muy bien. Seguimos. Gliceraldehído 3-fosfato. Fíjense acá. ¿Se acuerdan que voy a volver acá? Se producía 2 moléculas de NADH. Acá. Estamos en la glicólisis todavía. Acá arriba. Y ahora No estamos termina acá. de usarlo, profe. 2. Se fue la señal, profe, parece. ¿Por qué veo? No.
El profesor dice que se quedó sin energía y que le esperemos en un tiempo prudencial y si no llega, entonces vamos a reagendar la clase. Gracias, profe.